Hola Pythonistas, mi nombre es Oscar Osa, sean todos nuevamente bienvenidos a la Escuela de Talento 4.0 de la institución universitaria Pascual Bravo. En esta ocasión estudiaremos funciones con valor de retorno. Empecemos. Bueno, una función con valor de retorno es una función que, además de hacer algunas operaciones, entrega como retorno un resultado específico. Ese resultado específico tiene que estar contenido en un tipo de dato de Python. Vamos a entender esto mediante un ejemplo. El ejemplo consiste en el cálculo de la magnitud y la fase de un número complejo. Voy a contextualizar un poco de qué se trata esto. Si nosotros tenemos un número complejo dado, por ejemplo, digamos que el número se llama C, es un número complejo y tiene una parte real más una parte imaginaria, entonces podríamos decir que C, un ejemplo de C, ¿cierto? Por ejemplo, C1 va a ser igual a 33 más J5. Bien, este número complejo se puede representar en un plano cartesiano de la siguiente manera. Disculpen. Vamos a decir que este es el eje real y que este es el eje imaginario. Entonces, para el ejemplo en particular que estamos poniendo, la parte real de ese número C es 33, es decir que esta es la parte real, y la parte imaginaria es 5, es decir que esta es la parte imaginaria 5. Correcto. Entonces lo que tenemos en este tipo de representación podría ser dado por lo siguiente. Vemos que el número está aquí en la intersección de estas dos, la parte real y la parte imaginaria da esto, ¿cierto? Haciendo aquí como una especie de intersección. Y si nosotros representamos a ese número como un vector, pues podríamos decir que este es el vector C. El vector C1. Ese es el vector C1. Perfecto. Adicionalmente, dentro de una representación diferente que se le puede dar a un número complejo, está la representación polar o la representación como fasor, en donde nosotros vamos a decir que C1 va a ser igual a la magnitud de C1 y la fase y a la J teta de C1, donde entonces esta es la magnitud de C1 y esta señora es la fase. Si representamos esto dentro de nuestro diagrama, tenemos que esta es la fase de C1 y la magnitud es pues, lo que mida este vector desde el inicio hasta el final. Esta sería la magnitud de C1.
Muy bien. Precisamente entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer un programa en Python que nos ayude a encontrar la magnitud y la fase. La magnitud y la fase de un número complejo en un formato cartesiano, es decir, donde tiene parte real y parte imaginaria. Para esto es importante saber algunas reglas y entonces pues vamos a decir que la parte de la magnitud de C1, que la vamos a representar como esto, va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y la fase de C1 va a ser igual a tangente a la menos 1, disculpen, de la parte imaginaria sobre la parte real. Muy bien, teniendo entonces esto claro, pues vamos a hacer una función en Python que nos ayuda a calcular esto, ¿cierto? Podremos hacer un bosquejo acá donde la función, digámosle que le vamos a llamar algo así como magnitud fase. Ese va a ser el nombre de la función, va a recibir la parte real y la parte imaginaria de un número complejo, y dentro de la función lo que va a hacer es que nos va a definir a la magnitud de C1 o del número igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y la fase, llamémosla de esta forma, S1 va a ser igual a tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Muy bien, esta es la función que definiremos en Python. Miremos entonces cómo nos quedaría. Comenzamos. Código. Entonces vamos a definir una función, la voy a llamar calculate mag de esta forma, face. Le voy a pasar entonces el parámetro A, que va a ser la parte real, el parámetro B, que va a ser la parte imaginaria, y entonces voy a decir que de C la magnitud va a ser igual a. Hay una cosa aquí importante, y es que tenemos que tener en cuenta cuáles de las funciones de Python me permite calcular la raíz cuadrada y me permite elevar al cuadrado. Entonces para esto yo voy a hacer uso de una librería de Python que se llama mat. Entonces voy a importar mat y voy a utilizar de la siguiente manera: mat.sqrt. Lo que estoy haciendo aquí es que estoy utilizando además la función raíz cuadrada, y teniendo en cuenta esta parte de acá, que es lo que primero vamos a programar. Entonces la magnitud de C1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces vamos acá. Entonces la magnitud de C va a ser igual a la raíz cuadrada de
la parte real al cuadrado. Utilizaremos otra función de math, math.pow de a al 2 a 2. Esta función math.pow lo que hace es que a este primer parámetro me lo eleva a esta potencia. Entonces aquí lo que tenemos es a elevado a la 2 más math.pow, que sería la parte imaginaria, ¿cierto? B a la 2. Listo, tenemos la parte real elevada al cuadrado a través de la función pow y la parte imaginaria elevada al cuadrado a través de la función pow. Cada uno de estos resultados se suman y utilizando la función sqrt de math, entonces sacamos la raíz cuadrada. Perfecto, ya tenemos esta parte de ahí lista. Ahora vamos a encontrar el ángulo o la fase. De esta forma utilizaremos también la función math, pero en este caso hay una función que se llama atan. Esta función atan 2 lo que me va a permitir es sacar la tangente a la menos 1 de BA, de la parte imaginaria sobre la parte real. Perfecto. En este momento tenemos definida la función. Vamos a ver que todo esté trabajando correctamente. Simplemente la definición, ¿cierto? Nosotros podemos decirle acá que nos pinte en pantalla la magnitud y la fase. Listo. Muy bien. Ahí está definida la función. Ahora vamos a pasar a utilizarla. Entonces, para utilizar la función calculate, tenemos que pasarle dos variables, ¿cierto? Dos argumentos, la parte real y la parte imaginaria. Entonces vamos a decir que la parte real la vamos a llamar X, la parte imaginaria la vamos a llamar Y, y acá vamos a definir la parte real como 1, solo para hacer una prueba, y la parte imaginaria igual a 1 también. Vamos a ver qué resultado nos tendría que dar esto. Hagamos el análisis acá en la pizarra. Voy a devolverme, voy a sacar nuevamente un plano cartesiano, y en este plano cartesiano entonces yo estoy diciendo que la parte real está acá, la parte imaginaria está acá, el número que estoy ingresando C va a ser igual a 1 en la parte real más 1J en la parte imaginaria. O sea que tenemos esto, 1 en la parte real, 1 en la parte imaginaria. En la intersección entonces este es el punto, ¿cierto? El número complejo. Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista de vector, sería este el vector, donde esta sería la magnitud de C y este sería el ángulo de fase de C. Listo. Entonces ahora la pregunta es, pues, ¿cuánto vale esto? Y ¿cuánto vale la magnitud y cuánto vale la fase? En este caso es fácil, ¿no? Tenemos que la magnitud es igual a la raíz de 2,
¿cierto? Nos queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y la fase va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1 sobre 1. Esto nos va a dar igual a esto nos va a dar aproximadamente igual a 1.4142, y esto nos va a dar aproximadamente, no exactamente igual a 45 grados. Bien, vamos a probar entonces en nuestro programa que resulta. Muy bien, entonces tenemos que la magnitud fue 1.4142 y que la fase es igual a 0.78. ¿Cuál es el punto acá? Que esta función math.athan2 en efecto nos está calculando el ángulo, pero en radianes, ¿cierto? Si nosotros queremos pasar ese ángulo de radianes a grados, pues tenemos que utilizar una función adicional. O lo que podemos hacer es que a este valor resultante de acá, pues lo multiplicamos por pi radianes, que sería 3.1416 en la aproximación, y lo dividimos por la equivalencia a esos radianes, que son 180. Miremos. Permítanme, yo verifico acá. Disculpen, tendríamos que hacer la operación al contrario, multiplicarlo por 180 y dividirlo por los radianes. 3.1416. Listo. 44.99, que es básicamente 45 grados. Bueno, muy bien. En este momento la función no nos está entregando nada, simplemente la función está imprimiendo en pantalla un resultado. Nosotros queremos que esta función nos entregue algo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una modificación acá. Podemos dejar el print, pero vamos a dar una instrucción que se llama return. Nos va a retornar tanto cmag como cph, que es la fase.
Cmag como Cph. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros llamemos a esta función, ella no solo va a hacer este cálculo que está definido en estas tres líneas, ya el cálculo que está definido en esas dos líneas, y mostrarnos en pantalla, realizar este procedimiento, sino que además nos va a entregar como un resultado, nos va a pasar este resultado que está acá. Ese resultado nosotros lo podemos almacenar en dos funciones de esta forma. Vamos a decir que la magnitud, fase, va a ser igual a llamar la función. Listo. Entonces voy a reutilizar esto acá, voy a comentar esta línea print dentro de la función y la voy a poner afuera. Magnitud va a ser mag y fase va a ser ph. Corramos por favor nuevamente. Listo. Ahí tenemos nuestro resultado. Entonces miren la diferencia. La función nos va a entregar dos resultados. Magnitud y fase es donde se van a recuperar esos resultados y son posicionales, ¿cierto? Magnitud es el primero, lo defino aquí de primero. Fase es el segundo, lo defino acá de segundo. Esos son los valores que esta función calculate mathface nos va a entregar y se almacenan en orden en estas dos variables definidas entre corchetes. Después pasamos entonces a utilizar estas variables para continuar con el programa. En este caso lo que estamos haciendo es que estamos simplemente mostrando en pantalla los valores que corresponden a la magnitud y a la fase. Utilicemos ahora, hagamos una prueba un poco más compleja, ¿no? Pues un valor que, no sé, el que habíamos puesto en un principio, la parte real 5, la parte real 33, la parte imaginaria 5. Tenemos que la magnitud es 33.37 y la fase en grados, podríamos agregar aquí que estamos hablando en degrees. Son grados, ¿cierto? Disculpen. Ahí está, que son degrees. Muy bien, entonces pues el ejemplo no es que sea más complejo, ¿no? Sino que es el mismo programa, solo que quizás el cálculo es un poquito menos trivial. Pero bueno, funciona. Los invito a que exploren un poquito más ese tipo de funciones y la idea de estas es que nosotros podamos recuperar valores de cálculos que se lleven a cabo dentro de la función, entre otras más funcionalidades que tienen. Esto ha sido todo sobre las funciones con valor de retorno. Muchas gracias por ver ese video. Sigan conectados con nosotros aprendiendo más sobre programación en Python. Hasta la próxima.